Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este nuevo tema de Susurro. Es nuestra serie actual y saludamos a toda la gente que nos escucha en nuestros programas de radio y en nuestro canal en YouTube. Mire, esta serie la hemos desarrollado en varias semanas, está fundamentada en algo que nosotros consideramos necesario en nuestra vida. Créanme que es una inmensa necesidad que tiene el ser humano de escuchar a Dios. Yo les decía en el tema anterior que yo fui formado en iglesias tradicionales en donde nos hablaban siempre acerca de orar y hablar con Dios. Hay que hablar con Dios, hablar con Dios. Eso no está mal. Pero cuando yo analizo mi vida años después, me doy cuenta que gran parte de las cosas que han ocurrido en mi vida, no tan agradables, no han sido porque no he hablado con Dios acerca de ellas, sino porque no he escuchado a Dios orientarme, guiarme en muchas de esas cosas. Salirse de los parámetros de Dios, de los principios de Dios, de la orientación de Dios, trae problemas a nuestras vidas. Y hemos hablado tres cosas muy interesantes, así como que tres verdades bien puntuales en esta semana que llevamos de esta serie. Número uno es que Dios habla y desea ser escuchado. No sé de qué manera a ti te han hablado de Dios. No sé si algún día has escuchado a un pastor hablar de Dios, has ido a alguna iglesia y los cristianos te han hablado de Dios, o qué idea tengas tú de Dios. Pero Dios es un Dios real, personal, auténtico, vivo, activo. Dios es un Dios que habla. No puedes imaginarte a Dios como una estatua, como una imagen, como un concepto, sino que Dios es un ser real, una persona que habla. Y Dios habla, y no solo habla, Dios desea ser escuchado. Créeme que cada vez que Dios ha intervenido en la historia, lo hace con la intención de ser escuchado. Ese es el anhelo de Dios. Pero el problema es, y es lo segundo, que normalmente tú y yo no lo escuchamos. Es la tendencia de nosotros los seres humanos, desoír el consejo de Dios, no escuchar a Dios. Y te va a parecer extraño, pero muchas veces estamos en las iglesias, tenemos Biblias, cantamos y hacemos todo lo que el ritual evangélico o católico, no sé cuál sea tu religión, enseña. Pero los principios, las recomendaciones de Dios están muy lejos de nuestra vida. Nuestra vida va en una dirección contraria. Nuestras acciones, nuestras decisiones. Tú y yo muchas veces lo que hacemos no refleja a ese Dios que predicamos y a ese Dios del que tanto oímos, porque no lo escuchamos. Y esa es la tercera cosa que hemos resaltado en esta serie. No escuchar a Dios trae problemas a nuestra vida. Créeme, los problemas emocionales, financieros, problemas relacionales y espirituales que muchos de nosotros arrastramos en nuestras vidas son el resultado de nuestras malas decisiones. Son el resultado de no oír el consejo de Dios, de hacer las cosas a nuestra manera, de imponer nuestro criterio, nuestra voluntad, de darle nosotros a las cosas nuestra propia versión y desoír el consejo de Dios. Eso ha traído problemas a nuestras vidas. Eso ha ocasionado qué cantidad de situaciones difíciles en nuestra vida. Pero entonces cuando hablamos de este tema, lógicamente va a surgir una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo es este asunto? Porque de pronto tú estás aquí la primera vez y dices, oye, este pastor está hablando de oír a Dios. ¿Cómo es ese asunto de que yo voy a oír a Dios? ¿Será que en la noche yo voy a escuchar una voz que me va a llamar, así como ocurrió con Samuel en la Biblia? Y la semana pasada
Si no viniste la semana pasada, puedes ir a nuestro canal en YouTube, buscas el tema de la semana pasada, ahí está LBN Valencia Oficial y te pones al día, que fue lo que hablamos en el tema anterior. Pero en el tema anterior yo les decía que Dios y su relación con nosotros tienen un punto cero. Y ese punto cero es su palabra. ¿Sí? Ahí quedamos. En que la palabra de Dios es una especie de mapa, de manual de procedimiento a partir del cual Dios diseña su voluntad en nuestras vidas. Si yo quiero oír la voz de Dios, pues vea su palabra. Ahí está su voluntad revelada. Pero, ¿sabes? De ese punto cero, de esa palabra de Dios, se desprenden otros idiomas. Nosotros no podemos amarrar a Dios a la Biblia y creer que solo Dios habla a través de la Biblia. Es más, quiero leerte algo que la misma Biblia dice. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Si lo lees en la versión antigua, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La capacidad que Dios tiene de hablar, qué cantidad de formas y maneras, es increíble, es asombrosa. Y tú vas a revisar en la historia de la Biblia, mira, Dios habló a Moisés a través de una zarza. Dios habló a Faraón a través de señales y prodigios. Dios habló al Faraón en los tiempos de José a través de sueños. Igual lo hizo con Nabucodonosor. Dios habló a aquellos sabios que venían del oriente cuando Jesús nació a través de una estrella. Y a un profeta llamado Balaam, Dios le habló a través de una burra. Dios tiene diversas maneras de hablar. Dios no está encajonado a una única forma de hablar. Lo que sí es que todo eso que Dios dice y habla en esos idiomas secundarios están fundamentados en su palabra. Jamás Dios te va a decir algo contrario a lo que Él ya ha revelado en su palabra. Pero está diciendo el escritor de Hebreos, Dios tiene muchas maneras y muchas formas de hablar. Al final del versículo dice: habló a nuestros antepasados en otras épocas, ¿por medio de quién? Los profetas. Ve al Antiguo Testamento y vas a encontrar estos hombres llamados profetas. Unos personajes extraños de la Biblia. Aparecían de tiempo en tiempo en el camino de los reyes y eran portadores de un mensaje de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Algunos de ellos eran extraños, como Elías, que vestía de piel de camello, se alimentaba de miel y comía langostas. Imagínate tú que tú andes por el camino y te aparezca un hombre así y usaba un cinto de cuero. Existieron dos clases de profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas orales como Elías, como Eliseo, pero también existieron los profetas escriturales. Profetas como Ezequiel, como Daniel, como Joel, como Jeremías, como Amós, como Oseas, como Nahum, Malaquías, que ese mensaje que recibieron de parte de Dios lo plasmaron en un libro, lo escribieron, al punto que hoy en día tú y yo todavía podemos leer ese mensaje de Dios que en ese momento Dios envió a la nación o al mundo a través de estos hombres. Y está diciendo el escritor de Hebreos: a nuestros antepasados les habló por profeta. Pero mira cómo dice en el versículo 2: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. No sé si tú sabías que Jesús es la expresión máxima de la voz de Dios. En Jesús Dios se mostró tal cual como Él era. Jesús era Dios mismo, hecho hombre, hablando con los hombres. Las personas que tuvieron el privilegio, la oportunidad de oír a Jesús hablar en persona, literalmente escuchaban a Dios mismo. Por eso es que su voz resucitó a Lázaro. Por eso su voz calmó el mar y el viento en aquella tempestad. Era Dios hablando entre los hombres. Era la expresión más cercana de la voz de Dios. Dios tiene muchas maneras de hablar.
El Dios que yo te estoy predicando hoy, el Dios de la Biblia, es un Dios que se acercó a los seres humanos, que se acerca a su creación, que habla con su creación. Un Dios activo. Así que no te extrañes cuando alguien diga, hoy oí al Señor. Hoy escuché su voz. Creo que Dios está hablando a mi vida. Porque Dios habló ayer, Dios habla hoy y Dios hablará por siempre. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, amén. ¿Verdad? Ese es el Señor. Ahora, la Biblia es el punto cero de la voz de Dios. Pero desde ese punto se desprenden otros idiomas. ¿Sí? Se desprenden otras maneras y otras formas de hablar. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque los seres humanos somos diferentes. Un investigador de la Universidad de Harvard, el doctor Howard Gardner, hizo un estudio acerca de las diferentes maneras en que los seres humanos procesamos la información. Y él plasmó esa investigación en un libro que él tituló Inteligencias Múltiples, en donde él explica las diferentes formas y maneras en que los seres humanos procesamos la información que recibimos. Y él en su investigación habló por lo menos de 8 tipos de inteligencia en los seres humanos. La lingüístico-verbal, la espacial o visual, la lógico-matemática, la corporal-kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Los seres humanos procesamos de manera diferente la información que recibimos. Ahora, esto nos está hablando acerca de lo grande que es Dios. Dios habla millones de idiomas. Dios sabe que los seres humanos procesan la información de manera diferente, porque Dios fue nuestro creador. Dios entonces ha creado formas muy personales, muy individuales para relacionarse con cada uno de nosotros. Dios habla todos los idiomas y dialectos que los seres humanos hablan y Dios los conoce. La forma de hablar de Dios es multiforme. Dios no tiene una forma única, sino que Él es multiforme en la medida de las diferencias que existen en cada uno de nosotros. Él habla, y eso es lo importante, aunque Él habla todos los millones de idiomas que se hablan, Él habla tu idioma. Él sabe cómo tú procesas la información. Él sabe cómo hablarte para que tú entiendas. Ayer tuve la experiencia de predicar en una iglesia mixta. Es una iglesia que fusiona personas que escuchan y hablan perfectamente con personas que tienen dificultades para oír y para hablar. Es una iglesia que gran parte de su asistencia son sordomudos. Y a mí me tocó predicar allí, ¿no? A esos dos públicos. Así que cuando yo estaba en un lado hablando, por otro lado estaba un intérprete de señas hablándole a los sordomudos. Y qué increíble ver a un sordomudo reírse de un chiste mío. ¿Sí? Porque me era difícil contar algo, pero la persona que estaba allí, de intérprete de ellos, en su lenguaje de señas le contaba las locuras que yo decía. Eso así ocurre con Dios. Dios conoce tu idioma. Dios conoce cómo tú procesas la información. Cuando yo preparaba este tema ayer en la semana y esta madrugada colocando notas, ¿sabes a quién tenía en mente mientras preparaba cada cosa? A usted. La idea mía como comunicador es que usted me entienda. Yo tengo dos propósitos, hoy tengo dos propósitos con este tema. Que usted salga contento o bravo conmigo. Sí, porque en tal caso, salga contento o salga bravo, usted me entendió. Y me escuchó, ¿sí? Porque usted puede salir, wow, pastor, qué mensaje, esa es la revelación de Apolos del libro de Corintios. Como también usted puede decir, no, a mí me parece que usted no está diciendo, voy a buscar mi Biblia para ver si eso es verdad, pero usted me escuchó y usted me entendió. Era como Jesús. A Jesús o lo odiabas o lo amabas, pero no podía ser indiferente a su manera de comunicar.
porque tenías que oírlo, porque lo entendías. ¿Te das cuenta? La intención es de Dios al hablarnos es que tú y yo le entendamos. Esto te va a parecer extraño, pero recuerdo que en una oportunidad prediqué en una iglesia de esas, tú sabes, pentecostales, ¿sabes? Que deja lo que se mueva. Y sí, yo normalmente no gusto en ese tipo de públicos. Sí, porque no grito, porque no tiro aceite, porque no los tumbo boca arriba. Y normalmente yo no cuadro en ese tipo de escenario, pero el pastor era mi amigo. Y mientras yo estaba hablando sin gritar, así como soy, yo notaba una pareja que estaba súper incómoda conmigo. Pero súper incómoda. Si yo contaba un chiste, se veían las caras. Cualquier cosa que yo dijera, pues ellos querían que yo hablara en la forma en que ellos entienden a Dios. Ellos, como dice un predicador, existe la Biblia, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, y ellos usan la versión Dios grita hoy. No, o sea, todo es gritado, todo es así. Como no lo hice, al final, cuando termina la actividad, me abordaron en todo el centro de la iglesia, los dos. Era un señor con su esposa. Me dijeron, pastor, mucho gusto. Disculpe, queremos orar por usted. ¿Nos permite orar por usted? Y yo, imagínate tú, una iglesia, no sé, 800, 700 personas pasándole a uno por un lado. Pastor, y ya vamos, digo que ellos van a orar por mí. Y entonces me dijeron, vamos a agarrarnos de las manos los tres, en todo el centro de la iglesia. Entonces agarrados. Y cuando estamos orando empezaron allá a temblar. Y yo, Dios mío. Y ella empezó a decir una cosa así como que, servinda, servanda, servinda, servanda. Sí. Entonces, que servinda, servanda, siervo mío. No digas más chiste cuando estés predicando, siervo mío. Servinda, servanda. No me agrada que hables así. Eso se llama descarga a la evangélica, descarga pentecostal. Que yo estaba también, que si ahora vengo yo, servinda, servanda. Yo hablo como a mí me da la gana, servinda, servanda. Yo no podía tomar eso, créame, yo no podía tomar eso como un mensaje de Dios, porque mi Dios, a mí, no me habla así. ¿Sabe quién soy yo? Él sabe cómo le entiendo. Él sabe cómo redarguirme en áreas de faltas, de pecado en mi vida. Él sabe cómo hablarme. No por un estilo de predicación. O sea, el creador del universo no se toma un tiempo para chismes de vieja, ¿sabe? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Tienes que entender a Dios, saber cómo Él habla, saber que su voz tiene un propósito. Y es que tú entiendas los principios de su reino, que tú encamines tu vida en lo que Él considera que es valioso para ti. Ese es el Dios de la Biblia que yo veo diciéndole a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, cuida de ponerlo en práctica, de meditar en él de día y de noche, porque solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el Dios de la Biblia, ¿sabes? Dios siempre que se comunique, lo va a hacer en tu idioma, en tu forma. Y si en tal caso, a través de un don espiritual, es otro idioma, Dios va a usar a otro que interprete eso para que tú lo entiendas. ¿O no? Y eso es lo bíblico. Pero Dios no te va a dejar ahí con un mensaje que ni tú mismo entiendes qué es lo que Él te está hablando. Dios tiene la intención de comunicarse para que tú le entiendas. Por eso, cuando vas a la Biblia, encuentras las diferentes formas y maneras en que Dios habló, en que Dios se acercó. Porque te sonará extraño, pero la voz de Dios se filtra a través de la personalidad, de la historia de vida y de la teología que tú manejas acerca de Él. Nota cómo hablaba Dios con Pedro y cómo eran las conversaciones de Jesús con Pedro. Y nota cómo habló Dios con Nicodemo y cómo fue la conversación de Jesús con Nicodemo. Eran diferentes personalidades. Eran teologías totalmente diferentes las que estos personajes manejaban. Dios habló con cada persona de acuerdo a la historia de su vida, a su teología. ¿Por qué Dios habló al faraón de Egipto a través de sueños? ¿Por qué lo hizo con Nabucodonosor? ¿Por qué Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo?
Y vas a encontrar que en cada una de esas formas, de esas maneras, Dios estaba tomando en cuenta con quién estaba hablando. Porque siempre la intención de Dios va a ser que tú y yo le entendamos. Hay un gran anhelo de Dios, créeme, y es el anhelo de ser escuchado. Dios quiere ser escuchado. No sé si esto para ti es una gran noticia, pero Dios quiere hablar contigo. Y Dios quiere que tú lo escuches. A Dios le agrada que tú lo escuches. A Dios le agrada ese momento a solas contigo. Dios anhela ese tiempo contigo. Quiere comunicarte cosas, enseñarte cosas, quiere revelarte cosas. A través de Jeremías decía, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese salmo que tú abres en la noche para que espante los malos espíritus, Salmo 91, deberías leerlo. Porque ese salmo revela mucho de lo que yo te estoy hablando hoy. Hay una parte donde dice, mira, por cuanto has conocido mi amor, yo también te glorificaré, te bendeciré, te exaltaré por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios cercano. El Dios que quiere hablar a nuestras vidas, el Dios que se revela a nuestro corazón. Ahora, quiero que revisemos algunos idiomas que Dios utilizó en la Biblia. Voy a tratar de aprovechar al máximo los minutos que me quedan para mostrártelos. El primer idioma son los deseos. Lo vas a encontrar allí. Es un idioma secundario de Dios en la Biblia. Mira lo que encontré en un salmo. Salmo 37, verso 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La versión de las Américas dice, y Él te dará los deseos de tu corazón. Curiosamente, concederá o te dará, en el original bíblico aparece con el mismo término que se utiliza para referirse a la palabra concebir, al acto de concebir. ¿Cómo es este lenguaje de los deseos de Dios? Son deseos que Dios engendra en tu corazón, que vienen de Dios. Y cuando se dan a luz, tú dices definitivamente, era de Dios. Como cuando Beli me saludó en aquel autobús y era yo. Era de Dios. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? No estás escuchando una voz. No es un versículo de la Biblia que sale. Es un deseo que está en tu corazón. Es algo que está ahí en tu corazón. Y dice el salmista, deleítate en el Señor. Quédate quieto. Porque esos deseos vienen de parte de Dios. Y Él los va a conceder. ¿Sí? Esos deseos no solo son concebidos de parte de Dios, sino que esos deseos se hacen realidad, nacen. Y tú dices, wow, sí, el asunto venía de Dios. El segundo idioma que encuentro en la Biblia y quiero enseñarles es el idioma de los sueños. El idioma de los sueños. Qué interesante. Pero vas a encontrar este idioma de Dios una y otra vez en la Biblia. Yo busqué un concepto de sueño y dice que el sueño es un periodo de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece sumamente activo. Durante el sueño, el cerebro está activo. No sé si te ha pasado quedarte dormido con el televisor encendido y de pronto estás soñando, está dormido, soñando lo que en las películas están diciendo. Es más, yo hablo dormido, ¿sabe? Yo predico dormido. Cosas que me ocurren en el día, las suelto dormido. Se me va la sopa. Peleo con malandros dormidos. A la larga, cuando despierto, es a Bailey fue que le di. El cerebro está activo. ¿No te ha pasado quedarte dormido luego de leer un libro o tener una conversación y luego tener un sueño relacionado con eso? Mira, el cerebro está activo. Y como es ese periodo de tiempo en que supuestamente estamos en off,
pero el cerebro está activo, pues Dios utiliza ese espacio de tiempo para hablarnos. Y cuando revisas la historia de la Biblia, encuentras que Dios usó ese tiempo para hablarle a personas. Por ejemplo, a través de un sueño, Dios le mostró a Jacob su futuro cuando él huía de su casa por haberle robado la primogenitura a su hermano Esaú. Y él tuvo un sueño donde había una gran escalera que tocaba el cielo y la tierra, y por esa escalera ángeles bajaban y subían. Léelo, está en la Biblia. Y al despertar de su sueño, Jacob dijo: Dios estaba aquí, yo no lo sabía. A través de un sueño, José habló a uno de los hijos de Jacob, a José, acerca de su futuro. Y le hablaba de 11 estrellas y la luna que se inclinaban ante él. Y le hablaba de 11 gavillas que sobresalían de un manojo. Sueños. Y a través de sueños, Dios le habló a los compañeros de cárcel de José, el copero y el panadero. Y José interpretó esos sueños. Y esa interpretación de ese sueño llevó a José ante Faraón, a quien Dios también le había hablado a través de un sueño, de las vacas flacas y las vacas gordas. Está en la Biblia. No son números de lotería. Está en la Biblia. Dios hablando a través de sueños. A través de un sueño Dios habló a Nabucodonosor acerca del fin de la historia de la humanidad. Ve al libro de Daniel y busca el sueño de la gran estatua que tenía una cabeza de oro y tenía brazos de plata y muslo de bronce y piernas y de barro. Eso. Dios le muestra a Nabucodonosor en un sueño el fin de los tiempos. Es Dios hablando el lenguaje de los sueños. Pero mira esto interesante. En una profecía de Joel, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Tal vez eres nuevo un poco en la iglesia, quiero explicarte esto. En la antigüedad, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, el Espíritu de Dios venía sobre personas específicas, profetas, sacerdotes, algunos reyes, y eran personas que de pronto eran llenas del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se iba. Y cuando el Espíritu de Dios estaba en ellos, profetizaban, hablaban o manifestaban otras cosas. Por ejemplo, Sansón recibía el Espíritu de Dios y eso se manifestaba en una fuerza descomunal en Sansón. Pero no es que Sansón era fuerte. Era una manera en que se manifestaba la llenura de Dios en él. Cuando Dios no estaba con él, a Sansón lo agarraron, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero luego Joel, un profeta del Antiguo Testamento, de parte de Dios empieza a decir que eso iba a cambiar y que iba a llegar un momento en que el Espíritu de Dios iba a descender sobre todos y se iba a quedar con ellos. Y mira cómo lo escribe Joel. Dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sobre Carlos, sobre Ronald, sobre Valeria, sobre todo creyente. Derramaré de mi espíritu y sus hijos e hijas profetizarán y sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y entonces está hablando Joel sueños de parte de Dios. Producto de la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios también habla el lenguaje de los sueños. El otro idioma que encuentro en la Biblia es el de las puertas. Puertas que se abren y puertas que se cierran. No escuchas una voz. No viene un profeta a decirte algo. Son circunstancias en donde hay puertas que se abren y puertas que se cierran. Y esas puertas, cerradas o abiertas, son un mensaje claro de Dios para tu vida. Te cuento algo. Vivíamos en Barquisimeto, Evelyn y yo y Chanti, y teníamos un grandísimo problema en Barquisimeto. Nos mudábamos todos los años. Así que alquilábamos una casa, al año nos las pedían. Otra vez a mudarnos. Llegó un tiempo en que muchas de las cosas de nosotros siempre se permanecieron en cajas, no las sacábamos de las cajas, porque al otro año había que mudarse. Yo recuerdo que en mi estadía de 7 años en Lara me mudé 6 veces.
Cuando Chanti tenía 4 años, ya conocía 4 casas. Y eso nos hizo ruido y dijimos, esto hay que terminarlo. Y una de las cosas que pensamos, estando en Lara, fue vender la casa del Portal. Dijimos, vamos a vender la casa que tenemos aquí en Flor Amarillo, en el Portal, y damos una parte para comprar una casa en Lara. Yo estaba establecido en Lara, estábamos establecidos en Lara, sirviendo, trabajando en la iglesia allá en Barquisimeto. Y cuando pusimos en venta nuestra casa, que el suegro vino y le colocó un letrero, se vende esta casa y un número de teléfono, comenzaron a aparecer clientes y por una u otra razón a nadie le gustó nuestra casa. La veían que no les gustaba el precio, la veían pequeña, le veían cualquier detalle. Nuestra casa es de concreto armado y cuando la frizaron, no hicieron un trabajo que hay que hacerle al concreto armado y el friso se abrió. Y así que cuando la gente entraba a la casa, lo primero que veía era la grieta y decía, esta casa se va a caer. No la compraban. Y se cerraron todas las puertas. No hubo forma y manera, por más explicación que diéramos, que alguien se interesara en la casa. La última persona que se interesó en la casa dijo, yo la compro. Y sacamos todos los documentos, todo estaba al día y quedamos en encontrarnos en el registro de San Diego para finiquitar la compra-venta de la casa. Y todo estaba listo y la persona no llegó. Y ese día nos vimos las caras y dijimos, no se vende la casa. Si Dios está cerrando esta puerta, déjela cerradita, no la tumbes a patada. Quédate quietecito, callado te ves mejor. Y desistimos de la idea de vender la casa. Años después, entregamos la iglesia de Barquisimeto, nos regresamos a Valencia y vivimos en esa casa. Años después, el país cambió. ¿Te das cuenta? Comprar una casa iba a ser muy difícil y ya Dios, años antes, a través de una puerta que se cerraba, nos estaba diciendo, espérense, yo tengo otros planes. Es un Dios que habla a través de puertas. Puertas que se abren y puertas que se cierran. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Y aquí vemos a un Dios expresando su voluntad a través de puertas que abre o a través de puertas que él cierra. Amén. Qué bueno. Rápido, me está apurando el tiempo. Cuarto idioma de Dios que he encontrado en la Biblia, las personas. Sí, Dios habla a través de personas. Personas que providencialmente llegan a nuestras vidas. Dios habló a Moisés a través de su suegro, Jetro. ¿Recuerdas aquella historia? Moisés se sentó a juzgar a Israel sus problemas desde la mañana hasta la noche. Y fue Jetro el que le dijo, mira, ven acá, eso que tú haces está mal. ¿Por qué tú no buscas líderes de 50, de 100, de 500, de 1000 y que cada uno de ellos juzguen y los casos mayores los traigan a ti? Ve, habla con Dios, consulta con Dios. A ver si Dios te da la razón en lo que te estoy diciendo. Y eso fue lo que Moisés hizo. Eso quiere decir que el suegro tenía razón. Dios habla a través de los suegros. Anote ese otro idioma ahí. Dije suegros, no suegras. Anote bien. Mire, Dios hablando a través de personas. Dios habló a David a través de Natán, el profeta. Y fue una persona quien se apareció con aquella historia, ¿sí? Del hombre rico que tenía no sé cuántas ovejas y entonces vino visita y en vez de matar una de su gran rebaño, mató la de otro hombre pobre. Fue Natán, una persona. Dios hablando a través de personas. Dios habló a la reina Esther a través de su tío Mardoqueo. Era la voz de Dios a través de él. Y te voy a decir algo sorprendente. Tu fe tiene nombre y apellido. Tú estás aquí porque alguien te habló de Dios. Y por eso estás aquí. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Una abuela, una mamá, un compañero de trabajo, un vecino, alguien providencialmente apareció en tu vida y te habló. Y esa persona venía de Dios. Y fue la voz de Dios hablando a tu vida a través de esa persona. Y Dios habla
a través de las personas. Oye, quinto idioma, el impulso. El impulso es una especie de movimiento interno en nuestro corazón. Es una cosa, mi abuela decía, es algo maluco que siento por dentro. Sí, es una cosa que me impulsa a hacer algo. No aparece ningún profeta, no tengo ningún sueño, no es un versículo de la Biblia, no es una prédica de un pastor, es algo muy interno. Es una lucha conmigo mismo. Es algo que me quita el sueño. Es algo que me preocupa, que me invade el pensamiento. Es un impulso de Dios. ¿Sabes que así comenzó el vigía? Con un impulso de Dios. Esos niños que yo vi en aquella época de nuestra crisis país comiendo mango frente a esa casa que hoy en día es nuestra casa de los niños. No se salieron de mi mente y ese impulso se mantuvo hasta que actuamos, hasta que tomamos la decisión de hacer lo que hoy entendemos venía de parte de Dios. Así son los impulsos. Quiero contarte una historia de la Biblia y es una historia sorprendente. La cuenta un profeta de Dios llamado Jeremías en Jeremías 20, verso 7. Jeremías dice en el verso 7 del capítulo 20, me sedujiste. ¿Sabes lo que es un proceso de seducción? Es algo ahí que te invade. ¿Sí? Es como cuando tú te enamoras. ¿Sí? Como cuando Beli me vio la primera vez y quedó ahí impresionada de este negro. Ella decía, va a ser mío. No. Usted sabe que todo es al revés. Todo es al revés. Fue al revés. Yo vi esa chama, no, pana, esta es. Y yo empecé a visitar la casa de Beli, a fregar los platos, a que la suegra me enseñara a cocinar, a ver películas con ella, a comprarle libros. Hasta que un día estábamos sentados afuera ahí. Yo le he contado eso, ¿verdad? Que estábamos sentados afuera los dos. Y entonces yo a este dedito lo arrimé así cerquita. Y ella me lo agarró con este dedito de ella. También, ay, papá. ¿Verdad? Quiere pelea. Sí. Los impulsos. Y qué increíble. Dios habla a través de los impulsos. Entonces viene Jeremías y dice, Dios, me sedujiste. Me sedujiste, Señor. Pero no solo eso, Jeremías dice, yo me dejé seducir. Yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. ¿Y qué? Y me venciste. Y mira lo que Jeremías está explicando. Antes de leerte lo siguiente. ¿Por qué Jeremías está diciendo esto? Porque Jeremías fue un profeta usado por Dios en un tiempo de la historia de Israel muy, muy, muy difícil. Era el Israel apartado de Dios. Rebelado contra Dios. Era un Israel corrompido en todas sus estructuras, religiosas, políticas, económicas, sociales. Era un Israel que se había entregado a la idolatría y habían abandonado a Dios. Y Dios levanta a Jeremías con una palabra profética de parte de Dios para advertirle a la nación de Israel que debían cambiar su manera de vivir, que debían cambiar sus malos caminos y su mala conducta. Fue Jeremías el que se levantó un día y dijo, ustedes me han dejado a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y han cavado para sí junto al camino cisternas rotas que no retienen el agua. Y cada vez que Jeremías se levantaba, es Jeremías el que de parte de Dios profetiza el cautiverio en Babilonia. Es Jeremías el que dice, van a venir 70 años de esclavitud sobre esta nación si no se arrepienten. Y cada vez que Jeremías hablaba, le caían a palo. Sí, a Jeremías lo metieron en una cisterna, a Jeremías lo metieron en un cepo, y cada vez que Jeremías abría la boca, le entraban a batazo. Y entonces viene Jeremías y dice, no, pero es que tampoco sirve así, que cada vez que yo hable lo que me dan es batazo, pues yo no voy a hablar más palabra de Dios. Porque mira como lo dice, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Porque Jeremías toma la decisión de decir, no voy a comunicar más lo que Dios me diga. Porque cada vez que hablo, me entran a batazo. Y yo decidí no hablar más en su nombre. No obstante, su palabra en mi corazón es como ¿qué? Es como un fuego. ¿Sí?
Y luego dice en el verso 9, un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Ya no aguanto más. Digo Jeremías. Es el idioma de los impulsos. Muy probablemente, cuando Dios quiere que tú hagas algo, hay un impulso en tu corazón que te mueve hacia eso. Y hay una cosa que te inquieta y te mueve, y al igual que Jeremías, tratas de apagarla, pero no puedes. Tratas de silenciarla, pero no puedes, porque es más fuerte que tú. Amén. Y es la voz del Señor. Y el último idioma, porque ya me queda poco tiempo, es el dolor. Oye, muy probablemente tú no escuches a las personas. Personas han venido a tu vida y te han dicho, mira, esto, y probablemente tú no los hayas escuchado. Muy probablemente tú no escuches la voz de la Biblia. Y Dios use su palabra para hablarte y tú la desoyes y no la atiendes. Como tampoco le vas a prestar atención ni a sueños, ni a impulsos, ni a deseos, ni nada. Pero te aseguro que le prestarás mucha atención cuando Dios te hable a través del dolor. ¿Sí? El escritor C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, él decía, Dios susurra a través de nuestros deseos, pero Dios grita a través de nuestros dolores o a través del dolor. Al dolor no vas a silenciarlo. Al dolor lo oyes o lo oyes. El dolor es una forma de Dios decirte, no me escuchas por las buenas, ahora me vas a oír por las malas. Pero de que me escuchas, me escuchas. El dolor es instructor de teología. El dolor es consejero matrimonial. El dolor es un mentor de la vida. Y Dios usa el poder del dolor, el impacto del dolor, para hablar a nuestras vidas. No dices amén, ¿verdad? Calladito. Dios le decía a Israel, al Israel que iba al desierto, porque Dios usa el dolor porque nuestras heridas de la vida nos van a dejar cicatrices. Y esas cicatrices que dejarán, esas experiencias del dolor, serán una voz muy fuerte a través de la cual Dios va a hablarte, no solo a ti, sino también a otras personas. Y por eso Dios le decía a ese Israel del desierto en Deuteronomio 8:2. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Haz memoria de ese desierto. Y lo hizo para humillarte. Lo hizo para ponerte a prueba. Te humilló, dice el verso 3, y te hizo pasar hambre. Detente. No me habían hablado de ese Dios, porque Dios es amor. Dios es un Dios de gracia, que perdona. Sí, Dios es un Dios de amor. Pero ese Dios de amor es un Dios que te ama. Y cuando Dios ve que tu conducta y mi conducta puede causarnos problemas, se va a atravesar en tu camino. Y a veces esa manera de atravesarse es de la forma más dolorosa que tú puedas imaginarte. Suena raro. Y de acuerdo a la psicología moderna, que es la psicología de la afirmación, del acompañamiento, dirán, no, yo no creo en un Dios maltratador. Pero a veces algunos cuerazos como que son necesarios en nuestras vidas. ¿O no?
O cuando tú agarras a tu hijo, ven acá que te voy a dar una paliza de besitos. ¿Cambia? No. Usted está creando un monstruo. ¿Sí? Que después no es una paliza de besitos lo que le va a dar la policía a él cuando lo agarre. Usted creó ese delincuente. A veces tenemos que ser firmes con nuestros hijos, ¿o no? Y detrás de esa disciplina dolorosa está una expresión amorosa de Dios. Y Dios le dice a Israel, te humillé y te hice pasar hambre, pero luego te alimenté con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Porque a través de ese dolor, de esa humillación y de esa hambre, yo quería enseñarte algo. Quería decirte algo, y es que no solo de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. Amén. Es Dios usando el dolor. Mira, aprender a depender de Dios es doloroso. Quedarte sin nada es muy doloroso. Muchas veces tus conceptos de felicidad y los míos tienen que ver con una buena casa, con un buen carro, con un título, una buena ropa, un buen estilo de vida. ¿Qué tal si yo te digo que a veces pierdes todo eso? Y cuando lo pierdes todo, es cuando tú y yo nos damos cuenta que Dios es todo lo que yo necesito. Es una manera muy dolorosa de escuchar a Dios. Pero Dios también habla a través del dolor, de pérdidas, de situaciones muy dolorosas. Y Dios está expresando su voz, te está enseñando algo. Yo no sé cómo ha sido tu vida estos últimos años, si eres de los venezolanos que se quedaron, pero mira cuánto hemos aprendido de Dios a través de toda esta crisis. Cuánto hemos aprendido del Señor. Yo recuerdo que antes para oír un testimonio había que rogarle a la gente, un testimonio, cuente algo. Bueno, hermano, yo le voy a contar algo que viví hace como 5 años. No, ahora no es así. Ahora en Venezuela todos los días es un testimonio. Todos los días. De gasolina, de gasoil, de dinero, de algo que sucede. Dios habla a través de las circunstancias difíciles. Amén. Y es un Dios diciendo, no me entiendes por las buenas, ahora me vas a entender por las malas. Pero de que me entiendes, me entiendes. Algunas veces Dios tiene que utilizar el dolor para decirnos algo que nos cuesta oír de otra manera. Ahora, yo te estoy hablando, colocando el de la Biblia, de 7 idiomas de Dios. 7 formas que yo hemos encontrado en el estudio de la palabra de Dios en que Él ha hablado. La pregunta del principio, cuando arrancó este tema hoy, ¿verdad? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo interpretar la voz de Dios en medio de un impulso, en medio del deseo o en medio del dolor? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Oye, eso necesita, para entenderlo, de algo que se llama discernimiento de la voz de Dios. ¿Aló? Discernimiento de la voz de Dios. ¿Cómo es eso y cómo se come? ¿Qué necesito hacer para tener ese discernimiento? Necesitas algo que se llama intimidad con Dios. Y de eso te voy a hablar el domingo que viene. A cerrar esta serie, ¿verdad? De susurro. Amén. El domingo que viene. Intimidad con Dios. Tener una relación cercana. Conocer a tu Creador, a tu Padre Celestial. Tener una cita con Él. A Dios le encanta tener citas contigo. A solas. Tú y Él.
Con Él puedes hablar lo que ni siquiera puedes hablar con tu esposa o tu esposo. Ante Él puedes vaciar tu corazón y entregarle tus cargas, tus problemas, tus inquietudes, tus interrogantes. Ante Él puedes llorar, chillar, abatirte, lo que tú quieras. Pero te aseguro que siempre ese encuentro con Dios será transformador. Amén. Siempre será transformador y oirás la voz del Señor y la voz de Dios lo cambiará todo. La voz de Dios lo cambiará todo. Amén. Dios te bendiga. Gracias por venir. ¿Quieres estar en pie? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.